que lleva como título Derechos Reales de Disfrute y Garantía. Quien nos va a hablar al respecto es abogada en ejercicio de la profesión, profesora titular por concurso de la Cátedra de Derecho Privado 5, Derechos Reales, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, profesora titular ordinaria de la Cátedra de Derechos Reales y Intelectuales y de Registro en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, profesora de la Escuela Judicial de Buenos Aires de la carrera de posgrado de especialista para la magistratura de la Fundación de Estudios Superiores, profesora de la carrera especialista en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, dictada por la Universidad Notarial Argentina, profesora de la carrera de posgrado de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y de la Construcción de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, profesora de la carrera de posgrado Maestría en Derecho Privado Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. También es profesora de la carrera de posgrado, especialización en Derechos de Daños de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Rosario, profesora de la maestría en Asesoramiento Empresarial en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, profesora de la carrera de posgrado especialista en Sindicatura Concursal y Entes en Insolvencia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, coordinadora de la carrera de doctorado con especialización en Derecho Privado, Derecho Notarial, Derecho Registral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, también de la Universidad de Mendoza, directora de curso de posgrado en Fideicomiso, Garantías, Conjuntos Urbanísticos Cerrados, Derecho Registral, Propiedad Horizontal, entre otros. Como publicaciones es coautora de los tomos 5, 6, 7 y 8 del libro de los Derechos Reales en el Código Civil, comentado, anotado y concordado de Editorial Astrea, dirigido por Eduardo Zanoni, y autora de diversos artículos sobre la especialidad en libros y revistas jurídicas y disertante en congresos y jornadas. Integrante de la Subcomisión de Garantías Patrimoniales, designada por la Comisión Redactora del Anteproyecto del Código Civil de Comercio de la Nación 2012, conformada por los doctores Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton y Alda Kemmelmayer de Carlucci, con jueza designada por la Cámara Federal por la excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Cuyo, con jueza designada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, acordada número 1554, ex miembro de la Comisión Asesora del Consejo de la Magistratura de la provincia de Mendoza en materia civil y comercial y vicepresidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, primera circunscripción judicial durante los periodos 1999-2001 y 2008-2010. Señoras, señores, con ustedes la doctora Alicia Puerta de Chacón. Buenas tardes a todos. Realmente me han dejado atemorizada con la lectura de los antecedentes, porque eso genera un clima de expectación que yo no sé si lo voy a poder, digamos, cubrir. Bueno, primero les agradezco a ustedes la presencia y fundamentalmente a COPA, que me ha invitado nuevamente para participar de estos encuentros que nos convocan a estudiar a todos el nuevo código que va a entrar en vigencia. O sea que acá yo no vengo en calidad de profesora, vengo de estudiante igual que todos ustedes, porque es la primer lectura que vamos haciendo y nos van surgiendo tantos interrogantes que vamos a tratar de ir respondiéndolos entre todos. Y este trabajo interdisciplinario entre el derecho y los agrimensores es fundamental, porque en los temas inmobiliarios ustedes son los que conocen el terreno y nosotros vamos a la teoría. Por lo tanto, nos necesitamos mutuamente. De ahí que espero que, bueno, este ya es el tercer encuentro que tengo gustosamente con los agrimensores y creo que vamos a tener muchos más. Bueno, así es que quiero agradecer la invitación. Lo que sí voy a hacer un reproche, lástima que no está el ingeniero Frick acá presente, porque a mí en estos temas nuevos de los derechos reales y me gusta hablar de las manifestaciones que se vienen en la propiedad inmobiliaria, de esos edificios, de todas las figuras novedosas que se incorporan, pero bueno, como este seminario
ha sido extensivo y me han precedido en las exposiciones profesores muy destacados que han abordado todos estos temas. A mí me han dejado los derechos reales tradicionales del Código Civil, los de disfrute y de garantía, cuando yo estoy movilizada y me gustan más las figuras novedosas y no las tradicionales. Pero de todos modos, esto, bueno, genera un desafío porque tengo que, sobre la base de lo que uno va estudiando, ir pensando, ir razonando cuáles son las innovaciones que se van a producir también en los derechos reales tradicionales de disfrute y de garantía. Sé que este no es el horario más adecuado, vi que había un clima de somnolencia por allí, pero bueno, vamos a tratar de algún modo de pensar todos juntos. Y para pensar qué es lo que se viene, hay que partir de donde venimos, o sea, del Código de Vélez-Sarsfield. ¿Cómo Vélez-Sarsfield concibió la propiedad inmobiliaria? A ver, ¿de dónde pasamos la filmina? Fíjense que cuando estudiamos el Código Civil de Vélez, los primeros artículos de las partes generales, en las notas de Vélez, especialmente los artículos 2502 y 2503, el codificador señalaba de que el código que aparecía a la vida jurídica era un código que negaba la superposición de derechos reales sobre una misma cosa. Y nos ilustraba en las notas que quería evitar los males de otros sistemas donde uno era propietario del terreno, el otro era propietario de las plantaciones, otro propietario de las construcciones, y por lo tanto esta multiplicidad de derechos reales sobre una misma cosa, la convergencia de muchos sujetos que aprovechaban una cosa, era una fuente de conflictos que dificultaba la explotación de los bienes y la libre circulación. En realidad tenía razón Vélez, porque a veces dos condóminos ya sobre una misma cosa muchos problemas tienen. Bueno, pero sobre la base de esta idea, fíjense que el Código Civil regula un dominio con gran plenitud y extensión. Y eso se cristaliza en el artículo 2518 cuando dice que el propietario del suelo es el propietario del espacio aéreo que lo cubre y es el propietario del subsuelo, salvo las excepciones que hace de los tesoros y las minas. Y también establece que si hay una construcción en el suelo del propietario, esa construcción le pertenece al propietario, aun cuando la lleve a cabo un tercero. Por lo tanto, la propiedad inmobiliaria no admite otro principio que no sea el de la accesión. Todo lo que esté en el suelo, sobre el suelo y bajo el suelo, pertenece al dueño del suelo. Y en coherencia con esa premisa, prohibió en el artículo 2614 el derecho de superficie, las enfiteusis, que eran desmembraciones, y otras vinculaciones perpetuas de la propiedad. Y específicamente en el 2617, que ya conocía la propiedad horizontal, porque en ese entonces ya habían edificios, las casas, que eran por pisos o departamentos, directamente la prohibió nuestro sistema, porque esto traía complicaciones. Y de repente nosotros ahora vamos a avanzar en una legislación que nos tiene que hacer pensar que la propiedad del inmueble se divide horizontalmente y se divide verticalmente. O sea, una nueva manera de pensar. Pero esto no se detiene solamente en las divisiones que nos tenemos que representar y que van a agudizar nuestra imaginación con las figuras que podemos crear, sino que también va a cambiar la concepción del objeto de los derechos reales.
Ustedes en las disertaciones de ayer y de hoy, lo escuché al escribano Marcelo de Hoz, que habló de los conjuntos inmobiliarios, de los cementerios y demás. Ustedes verán que hoy, en estos tiempos, las cosas son tan importantes como los servicios que nos prestan las cosas. Pensemos en el tiempo compartido que él relacionó y dijo, bueno, pero puede que el departamento que compremos en tiempo compartido y pueda mutar, porque a lo mejor nosotros compramos una semana en Bariloche y la usamos en invierno, pero queremos permutarla por una semana de un departamento en Punta del Este. Entonces yo me pregunto, ¿qué objeto tiene este derecho real que puede ser sustituido uno por otro? Bueno, pero podrá decirse, bueno, pero yo compré la semana de enero. Bueno, pero usted va a permutar esa semana de enero por una semana de julio. Entonces tampoco el turno es estable. Esto puede mutar. Y entonces el tiempo compartido, ¿qué es? Y dijo el escribano de Hoz, bueno, puede ser un derecho personal, porque puede ser real y puede ser personal. Y entonces, ¿dónde está la diferencia entre los derechos reales y los derechos personales? Vélez, cuando concibió el derecho real, lo concibió como una potestad directa sobre la cosa, de manera tal que la ventaja de la cosa se saca directamente por el sujeto, sin la intervención de otro. Y esta es la nota distintiva con los derechos personales, donde nuestro crédito se le reclama al deudor. Pero en estas nuevas formas de propiedad, me pregunto yo, los barrios privados, ¿por qué compramos en los barrios privados? A ver si nos preguntamos. Yo no vivo en un barrio privado porque sigo los consejos de Vélez. Flores de conflictos hay en los barrios privados también. Pero, ¿qué nos interesa? El servicio de seguridad. ¿Compramos? ¿Por qué? Y porque en principio pareciera que es más seguro. Estamos pensando en un servicio. O porque queremos tener una regia casa que guarde armonía con el conjunto urbanístico. Entonces, bueno, eso también es un servicio, porque vamos a tener que someternos a un reglamento urbanístico y nos van a controlar y nos van a decir cómo tenemos que construir, pero además vamos a querer también que se mantenga y se conserve ese conjunto urbanístico. Por lo tanto, la función del administrador va a ser fundamental. Y no les digo en el cementerio privado, porque en el cementerio privado, bueno, como dijo de Hoz, el derecho real es el derecho de sepultura, pero en realidad el que adquiere el derecho de sepultura va al cementerio a ejercer ese derecho real, o lo que a él le interesa es que los deudos que tiene depositados en la sepultura estén conservados en un jardín parquizado, mantenido, que respete los horarios de ingreso, de egreso, que se den las misas que están previstas, o sea, una serie de servicios donde ya vemos que el derecho real no es una potestad directa sobre la cosa, sino que hay otros, el administrador, el promotor, que son los que nos tienen que posibilitar el ejercicio del derecho. Por lo tanto, aparece el derecho real con un contenido obligacional. ¿Y esto cómo es? Esa diferencia tajante de los derechos reales y de los derechos personales. Es que los derechos reales tenemos que empezar a pensarlos de otra manera, con una gran flexibilidad. Y además, en los derechos reales tradicionales, a los cuales yo me voy a referir enseguida, también vienen novedades, porque el derecho real se puede ejercer sobre una parte materialmente determinada. Entonces hoy nos podemos encontrar con un inmueble en el cual tenemos el dominio pleno, el dominio perfecto, que sigue regulado en un sector.
En otro sector podemos tener un usufructo. Pensemos en un inmueble rural. Una parte determinada se da en usufructo. Y a lo mejor allí hay una casa-habitación y queremos beneficiar a la persona que cuida y le constituimos a ella, que no es el usufructuario, un derecho real de habitación. Por lo tanto, sobre un inmueble hoy podemos tener un menú de distintos derechos reales. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es la gran innovación? ¿Qué es lo que yo veo? Y yo les diría que la gran innovación viene en el objeto. Y esto se va a dar en los derechos que ustedes me han encomendado para el día de hoy. Los derechos de disfrute y los derechos reales de garantía. O sea que yo de lo que debo hablar son de los derechos reales sobre objeto ajeno. No utilizo la palabra cosa, porque el código utiliza la palabra objeto y ya vamos a ver por qué. Son los tradicionales porque el artículo 1887, que es el numerus clausus de los derechos reales, mantiene los previstos por el codificador. Los de goce sobre un inmueble, sobre un mueble, sobre un crédito, ya vamos a ver, y también los de garantía, que esos siempre son accesorios porque para esos necesitamos un crédito. En cambio, los de goce son autónomos, existen por sí mismos sin necesidad de un crédito, aunque el objeto del usufructo puede ser, por ejemplo, un crédito. Los ordena de mayor a menor contenido, del mismo modo que lo hace el Código de Vélez-Sarsfield. Primero el usufructo. Vamos a ver cuál es el mayor contenido del usufructo. Ahí nos vamos a encontrar con novedades, porque siempre hemos dicho que es el uso y el goce, o sea, la posibilidad de usar el inmueble dado en usufructo y de percibir sus frutos. Si es urbano, bueno, podemos alquilarlo. Si es rural, las utilidades que podamos obtener de la explotación. El uso más limitado a las necesidades de la familia, eso dice el Código de Vélez, y la habitación cuando el objeto es una casa y la utilidad consiste en habitar la misma, morar en ella. Acá se viene una novedad, porque cambia el contenido del derecho de usufructo y de uso. Enseguida vamos a leer los artículos. Y los de garantía, que también siguen siendo los mismos, pero con grandes novedades también, porque se amplía el objeto de los derechos reales de garantía. Primero la hipoteca. Sabemos que la hipoteca recae sobre un inmueble que garantiza una deuda y que tiene la ventaja de que el inmueble se mantiene en poder del constituyente, o sea que no hay que hacerle entrega del inmueble al acreedor. Pero veremos que también se amplía su objeto, porque no solamente se puede constituir hipoteca que grave el dominio, se puede constituir hipoteca que grave el derecho de superficie. La anticresis, que es un derecho real, y acá les voy a comentar un poco la cocina de la subcomisión, porque, bueno, en la colaboración que se nos pidió, a mí me tocó trabajar en la subcomisión de las garantías reales. Lo que pasa es que hay tantos temas tan teóricos ahí que no se prestan para conversarlos esta tarde con ustedes los agrimensores, que yo voy a seleccionar algunos aspectos. Pero nosotros sugerimos con el doctor Bono de Córdoba prácticamente eliminar la anticresis, porque no conocemos una sola anticresis. Ese es un derecho en virtud del cual el constituyente, que puede ser el deudor o un tercero, igual que en la hipoteca, le entrega al acreedor el inmueble y es el acreedor el que lo explota económicamente y con los frutos los aplica al pago de la deuda. Y realmente no hay precedentes de anticresis en ningún lado, porque hoy un acreedor, ¿qué le interesa? Que
el deudor tenga un flujo de fondos que le permita cancelar las cuotas todos los meses y no él hacerse cargo de la explotación económica de un inmueble. Pero lo cierto es que, por razones de tradición, la comisión decidió mantener la antítesis, pero con una novedad. En el nuevo régimen no solamente se va a aplicar solo a los inmuebles, tampoco se va a aplicar solo a la superficie, que también se agrega, sino a las cosas muebles registrables. De acuerdo al nuevo régimen, se va a poder dar en garantía una flota de camiones, por ejemplo, o maquinarias. O sea, se acrecienta en ese sentido el objeto de los derechos reales tradicionales. La que se conserva como está es la prenda, que a nosotros, bueno, esta tarde tanto no nos preocupa porque recae sobre las cosas muebles. Por lo tanto, acá el quid de la innovación está dada en el objeto del derecho real. Un objeto que se amplía en unos casos, que permite la división material, la división intelectual, y un objeto que puede consistir en un bien que sea inmaterial y que no sea una cosa. Veamos lo que dice el artículo 1883. El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. El objeto puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley. O sea, lo que sorprende acá es que se diga que el objeto pueda ser un bien taxativamente señalado por la ley, porque en realidad los derechos reales siempre se han ejercido sobre cosas. Cuando nos vamos a leer los fundamentos que da la comisión redactora a la nueva legislación, porque acá en este nuevo código no tenemos las notas del codificador, nosotros tenemos que ir a los fundamentos de la comisión. Y la comisión nos dice, mire, esta expresión de los bienes nos sirve para entender la superficie cuando es objeto de una hipoteca, pero no la propiedad superficiaria, sino el derecho real de construir o de plantar que se ejerce sobre un inmueble ajeno que puede ser objeto de un derecho real de hipoteca. Luego vamos a leer el artículo. Y también nos sirve para entender el tiempo compartido, porque como el tiempo compartido puede ser, un derecho real, un derecho personal, ¿cuál es el objeto del tiempo compartido? ¿Es el inmueble que se afecta? No, el inmueble que se afecta le pertenece al propietario afectante. Entonces, ¿qué es lo que adquiere el usuario? El mismo inmueble. Entonces, son dos derechos reales sobre objeto propio que se ejercen sobre el mismo inmueble. ¿Cómo se entiende esto? No, es que podemos pensar que el tiempo compartido tiene un objeto que es inmaterial y que esa inmaterialidad está dada porque es el uso y goce por un periodo de tiempo. Pareciera que el tiempo ahora entra en este objeto que ya deja de ser tridimensional y pasa a ser cuadrimensional como objeto de los derechos reales. Por lo tanto, como ven, es una temática bastante complicada y la complicación viene dada por el objeto. Como tiempo compartido ya se dio y yo tengo que hablar de los derechos reales tradicionales, ¿a qué me voy a ceñir de esta definición? Cuando dice que el derecho real se ejerce sobre la totalidad o sobre una parte material. En realidad, en este sentido, este código es un código académico, porque había encuentros entre los profesores de derechos reales, de derecho registral, en los que habíamos tratado
la constitución de derechos reales sobre partes materialmente determinadas. Y habíamos llegado a la conclusión de que era posible eso. O sea, es posible de que haya dos personas o más personas que sobre un mismo inmueble tengan distintos tipos de derechos. Ahora bien, ¿cuáles serían los recaudos para que nosotros podamos partir el inmueble y decir, bueno, sobre esta fracción vamos a constituir un derecho de usufructo y sobre el resto del inmueble vamos a mantener el dominio perfecto, no desmembrado, por el usufructo? Veamos qué dice el nuevo código. Vamos a partir de la noción de inmueble, que es el objeto territorial con el que ustedes trabajan. No sé si ayer se detuvieron en esta norma. Pero en la parte general, el nuevo código trata los bienes. Acá también hay un cambio metodológico, porque en el código de Vélez, recuerdan ustedes que se tratan primero las cosas, luego la posesión y luego los derechos reales, porque las cosas y la posesión son los objetos de los derechos reales. Acá el código va a tratar los bienes en la parte general. Y nos dice, son inmuebles por su naturaleza, el suelo, las cosas incorporadas de manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Acá no tenemos grandes cambios. Inmuebles por accesión. Acá vienen algunos cambios y alguna inquietud viene para los acreedores. Son inmuebles por accesión las cosas inmuebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. O sea que implícitamente está reconociendo el principio de la accesión. Solamente va a separarse si el propietario mismo lo consiente. Por esa razón, seguramente ayer, cuando vieron el derecho de superficie, allí se detuvieron en la norma que dice que no es susceptible de ser adquirido por la prescripción larga, sino solamente por la prescripción corta, porque como es una suspensión temporaria del principio de la accesión, que tiene plazos máximos, 70 si es construcción, 50 si es plantación o forestación, es el mismo propietario el que debe prestar su consentimiento para esa separación. Y finalmente trata lo que nosotros en el Código de Vélez llamamos inmuebles por accesión moral o por su destino. Pensemos, una hipoteca que recae sobre un establecimiento industrial. El banco Citi, que le dio el préstamo a esta sociedad anónima, que titulariza esta empresa, tuvo en cuenta el destino económico del inmueble con todas las instalaciones, maquinarias y demás, y yo pienso que sí. Pero sin embargo el nuevo código va a sacar esto del concepto de inmueble. Fíjense lo que dice la última parte. No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. Esto enseguida vamos a leer el artículo relativo a las garantías, donde saca de la garantía todo lo que son las instalaciones, las maquinarias y demás puestas en el inmueble, y vamos a ver por qué razón la saca, si es por razones de seguridad jurídica o para perjudicar al acreedor. Veremos. Pero, bueno, en el objeto territorial vamos a tener que tener en cuenta entonces el suelo, las cosas muebles adheridas físicamente al suelo. Si vamos a dividir las cosas, tenemos que saber cómo se tienen que dividir. Cuando hemos tratado estos temas entre los colegas, siempre hemos considerado de que
¿por qué no se puede constituir un derecho real sobre una parte materialmente determinada si el inmueble físicamente lo permite? O sea, si nosotros podemos hacer un fraccionamiento previo autorización del catastro y que esa fracción guarde la autonomía funcional necesaria para el servicio. Vamos a poner un caso. No podemos dar en usufructo 2 habitaciones de una casa, porque esas habitaciones no guardan independencia funcional. Pero ¿por qué no podemos dar en usufructo el departamentito que construyeron los padres para el día de su jubilación tener una renta sin que esté afectado a propiedad horizontal? Si ese departamentito tiene independencia funcional respecto del inmueble. ¿O por qué el propietario de un inmueble rural no puede dar en usufructo solamente una fracción? Bueno, veamos qué dice el nuevo código respecto de los derechos reales sobre partes materiales. Trata las cosas divisibles, el 228. Y dice: son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma. Las cosas no pueden ser divididas, y acá es donde va a venir la autoridad administrativa a poner límites, si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. O sea, acá vendrá la problemática de la unidad económica mínima. Y ahí, en Colorado, se ha dejado sentado que en materia de inmuebles la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a la autoridad administrativa. O sea, antes vamos a tener que pasar con el plano de fraccionamiento o de división a ver si es factible la constitución de este derecho real sobre la parte material determinada. Bueno, y ahora vamos a entrar en los derechos reales de goce. Yo me voy a referir, dada, digamos, el tiempo que tenemos asignado, que no podemos profundizar, voy a hacer una selección y voy a pasar rápidamente algunos derechos reales de goce, como es el usufructo, el uso y la habitación, para detenerme un poquito más en las servidumbres prediales, que eso sí puede ser de mayor interés para el agrimensor. Fíjense ustedes cómo se define el usufructo, y acá viene una gran novedad. Es el derecho real de usar y gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. Hay alteración de la sustancia si es una cosa cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho cuando se lo menoscaba. O sea, que el usufructo es un derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente. Hoy, en el régimen de Vélez, precisamente lo que le está vedado al usufructuario es ceder el derecho. El usufructuario no puede transferir el derecho de usufructo. Él puede, a lo mejor, ceder el ejercicio, pero no el derecho. Ergo, el usufructo no es embargable. Es más, nosotros advertimos en el tráfico que a veces, para protegerse ante el principio de agresión de los acreedores, y bueno, se constituye un usufructo. Sabemos que el usufructo es vitalicio si no se establece un plazo menor. Si es una persona jurídica son 20 años, ahora en la nueva normativa se extiende a 50 años. Y bueno, y es inembargable. Al usufructuario le pueden embargar los frutos si es un inmueble rural, pero si es un inmueble urbano y el acreedor del nudo propietario va a tener que esperar que ese usufructuario deje de existir para poder embargar el dominio pleno en cabeza del nudo propietario, pero ahora no. Si el usufructuario
contrae deudas, el usufructo es embargable. ¿Y cuál es la diferencia que viene con el derecho de uso? Y la diferencia en cuanto a las potestades no son significativas en cuanto a las potestades materiales, porque fíjense cómo está definido. El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena. Acá ya no habla de bien, porque el usufructo puede ser de créditos, puede ser de acciones. En cambio, el uso tiene que ser una cosa. Usar y gozar una cosa ajena, su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Si el título no establece la extensión del uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo. El derecho real de uso solo puede constituirse a favor de una persona humana. O sea, ¿qué tiene de semejante con el usufructo? Que se usa y se goza. ¿Qué diferencia existe? Que en el usufructo se puede ceder el derecho. En el derecho de uso también se puede ceder y ejecutar, pero los acreedores no pueden embargar los frutos que sean necesarios para el usuario y su familia. Y también que solamente se puede constituir en favor de una persona humana. Y en el caso de la habitación, el contenido todavía es más limitado y el objeto más reducido, porque ya no es una cosa que puede ser mueble o inmueble, sino que es una casa. La habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno, construido o en parte material de él, nuevamente va a las partes, sin alterar su sustancia. El derecho real de habitación solo puede constituirse a favor de una persona humana. O sea que el uso y la habitación solamente para los seres humanos, no para las personas jurídicas. En realidad, si tuviéramos que destacar cuál es la gran novedad en este régimen, es que el usufructo se vuelca al tráfico jurídico. O sea, puede ser objeto de enajenación y puede ser objeto de ejecución por los acreedores. La novedad en cuanto al objeto y está dada por la posibilidad de que se constituya en una parte materialmente determinada, sea la casa habitación o sea un inmueble de mayor extensión. Bueno, vamos ahora a la servidumbre. La servidumbre realmente, bueno, este es un tema de gran interés para los agrimensores. Acá se soluciona un problema que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, que es la diferencia entre las servidumbres reales y las servidumbres personales. Vamos a ver cuál es el carril que va a seguir el nuevo código. Lo cierto es que siempre se exigen dos inmuebles, el inmueble dominante y el inmueble sirviente. Dentro de la nómina de los derechos reales de goce es el de menor contenido, porque aquí la utilidad que tiene el titular del dominante, del fundo dominante sobre el sirviente debe ser una utilidad determinada. El artículo 2162 lo define y dice que es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo, puede ser la vista. Objeto. La servidumbre puede tener por objeto la totalidad o una parte material del inmueble ajeno. Otra vez vamos a las partes materialmente determinadas. Yo acá traía un ejemplo de un caso que se presentó en el estudio, porque a veces esta teoría necesitamos aplicarla a la realidad para ver cómo funciona. Y esto de las partes uno lo puede visualizar cuando las servidumbres se establecen
en la propiedad horizontal. Miren, yo les voy a comentar este caso que es de mi provincia, en plena ciudad de Mendoza, un caso interesante. 2 edificios. El edificio que ustedes ven coloreado en verde es un edificio con unidades funcionales con destino a vivienda, y el que ven coloreado en este marrón agrisado es un hotel. Pero el desarrollista de este hotel, muy visionario, lo ha configurado como una propiedad horizontal. O sea que este hotel se vendió a los inversores por unidades funcionales que son las distintas habitaciones del hotel. Como ambos proyectos se fueron gestando conjuntamente, los 2 edificios son colindantes, salvo en la parte frontal que hay un inmueble cuyo propietario no quiso vender y entonces quedó con este formato tan particular. El hotel tiene un frente de poca extensión, mientras que el edificio afectado a viviendas es de mayor extensión, y por la parte posterior se conecta con el hotel. Acá se le presentaba el siguiente problema al desarrollista, que el hotel no tiene frente suficiente para ingresar a cocheras y que el edificio tiene una unidad privativa muy interesante que está afectada a salón de usos múltiples para los propietarios de las unidades funcionales, pero a los que pueden acceder también los huéspedes del hotel. ¿Cómo generó la vinculación para que del hotel se pudiera ingresar a las cocheras a través del edificio colindante y de qué manera los propietarios de las unidades funcionales pueden acceder al salón de usos múltiples que quedó separado del edificio? Esto se hizo a través de servidumbres. O sea, vamos a ver cómo las servidumbres graban las partes materialmente determinadas. Los propietarios de las unidades funcionales del edificio 1 ingresan al salón de usos múltiples a través del lobby del hotel. O sea, que esa servidumbre graba una parte común del hotel que es el lobby. Pero además graba 2 unidades funcionales, que son 2 locales comerciales, que cuando yo venía por el interior del hotel vi que habían locales comerciales, que en este hotel, como se ha enajenado por el sistema de la propiedad horizontal, los dueños de los locales comerciales son particulares. Y sobre los locales debió hacerse el acceso al salón de usos múltiples. Por lo tanto, la servidumbre pesa sobre el hall y sobre los 2 locales comerciales que dan acceso al salón de usos múltiples. A la inversa, la servidumbre para poder ingresar a las cocheras del hotel, a las que no se puede acceder por la parte frontal, se establece sobre el edificio destinado a las unidades de vivienda. Y esta servidumbre se emplaza en el primer subsuelo y en el segundo subsuelo. Por lo tanto, grava una parte común, que es la parte de las cocheras del edificio, a la cual, como inmueble sirviente, debe servir para el ingreso a las unidades de cochera del hotel. O sea, de que pensemos que las servidumbres pueden tener una aplicación muy interesante aún dentro de la propiedad horizontal, y dentro de la propiedad horizontal, como tenemos unidades privativas y partes comunes, hay que ver qué sectores de las partes privativas y qué sectores de las partes comunes quedan afectados por la servidumbre. Vamos a avanzar un poquito en el nuevo código, en la clasificación de las servidumbres. Y acá tenemos una gran novedad. El código solamente va a hacer 2 clasificaciones. Va a decir cuáles son las servidumbres positivas y negativas y cuáles son las servidumbres personales y reales. Desaparece del nuevo código la clasificación de servidumbres, aparentes, no aparentes, continuas, discontinuas, activas, pasivas. Esto nos va a traer después
una inquietud, que ya la vamos a ver, que son las servidumbres que se constituyen por destino del padre de familia, la servidumbre que renace, la prescripción adquisitiva. O sea, que esa clasificación desaparece del código. ¿Cómo define a la servidumbre? Bueno, la positiva es la carga real que consiste en soportar el ejercicio. O sea, que acá tenemos al titular del inmueble dominante que ejerce actos positivos sobre el inmueble sirviente. Y la negativa en que la carga se limita a la abstención del propietario del fondo sirviente, una abstención que tiene que estar determinada en el título. No puede construir a más de determinada altura o directamente no puede construir, una servidumbre de vista. Servidumbre real y personal. Las dos necesitan de inmueble dominante y sirviente. La diferencia está dada porque en el inmueble dominante, en la servidumbre real, él es el beneficiario de la ventaja. En cambio, la servidumbre personal es intrascendente que beneficie al inmueble dominante porque el beneficio es a la persona misma. Hoy, en el Código de Vélez Arfiel, esto lo discutimos, porque a veces nos preguntamos, a ver, ¿cómo llamamos a ese derecho real de una persona que quiere sacar agua de un inmueble o quiere extraer piedra de una cantera? ¿Necesariamente necesita ser propietario de un fondo contiguo? Esa es una servidumbre personal. Pero para este nuevo código, si tenemos que configurar jurídicamente esta situación, vamos a tener que recurrir al derecho de uso, porque la servidumbre sí o sí necesita de dos inmuebles, sirviente y dominante, aun cuando en la servidumbre personal la ventaja sea para el titular y no para el fondo. La diferencia en los caracteres entre ambas es importantísima porque, bueno, las servidumbres reales se presumen perpetuas, son inherentes a los inmuebles activa y pasivamente, en cambio las servidumbres personales se parecen mucho al usufructo porque son vitalicias y acaban con la vida de la persona, y si es una persona jurídica también ahora se pueden extender a 50 años. Yo les iba a plantear, en vez de traerles una filmina del equipo de fútbol, les traigo una foto de Mendoza, porque ahora comienza el otoño en Mendoza, que es la mejor época, y bueno, voy a hacer un anticipo de la oferta turística. Pero en realidad hago el anticipo porque quiero comentarles de que algunos empresarios que han hecho estos desarrollos que el escribano de Oz planteó como estos country vitivinícolas. Nosotros tenemos varios de estos country vitivinícolas y yo les quiero comentar, dado que la propiedad horizontal no se aplica en mi provincia para estos conjuntos urbanísticos, qué importancia tienen las servidumbres en la aplicación práctica. Este es un grupo de inversores de origen francés, que cada uno es propietario de una finca, pero que en la gestión de la explotación económica hay un acuerdo de que todas las fincas tengan los mismos implantes de vides para elaborar vinos de altísima calidad que se puedan colocar en el mercado externo y que entre todos también puedan comercializar un vino con una marca única que los identifique. Como acá no se aplica la propiedad horizontal, fue necesario acudir a las servidumbres. Encontramos servidumbres recíprocas de tránsito. Por ejemplo, todo el perímetro de este complejo es una servidumbre recíproca de tránsito, porque cada una de esas parcelas o fincas independientes
está configurada como un dominio. No hay condominio en el callejón perimetral, sino que el callejón pertenece en parte a cada una de las parcelas. Esa servidumbre de tránsito envuelve todo el complejo, pero además hay servidumbres de paso, que son las servidumbres que conectan parcela y parcela, o sea, diferenciamos lo que es una servidumbre general de tránsito de lo que es una servidumbre parcial para que en las labores de los cultivos que se realicen puedan circular en los callejones interiores entre las parcelas. Servidumbres de acueducto. Una de las parcelas tiene pozo. Ese inmueble es sirviente porque presta servicio a los otros inmuebles con el pozo. Hay servidumbre de acueducto. El acueducto va circulando a través de todas las parcelas, entonces se establece de manera recíproca. Están las servidumbres de drenaje, porque esto está ubicado en la zona de Tunuyán, una zona muy codiciada en Mendoza, donde están las bajadas de arrollada en las épocas estivales. Entonces, estas líneas que están demarcadas acá cruzan todas las parcelas de manera recíproca. Bueno, por ahí se hacen labores y se tiene que permitir el acceso de una parcela a otra parcela. Además, hay servidumbres de no hacer la de abstención, la negativa, como no hacer determinadas plantaciones. Por ejemplo, hoy se ha determinado que ciertos árboles afectan los cultivos de las vides, como son los álamos. Los propietarios han asumido como servidumbre no implantar álamos que resten las nutrientes de las vides. Un grupo de personas puede comprar distintas parcelas de un inmueble que ha sido fraccionado y cada uno mantener el dominio y decidir entre ellos si establecen o no servidumbre, como sucede también en algunos conjuntos inmobiliarios en donde hoy realmente se proyecta no solamente el barrio privado, sino un conjunto de barrios privados, donde las conexiones entre los barrios privados se van a tener que hacer necesariamente a través de servidumbres. Por lo tanto, creo que es una figura que va a conservar su plena utilidad dentro del nuevo código. Este es un código que otro de los paradigmas a los que apunta es la seguridad jurídica. Yo les comenté recién que se eliminan la categoría de las servidumbres, continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes. Al no existir estas categorías, no está regulada la servidumbre por destino del padre de familia. O sea, cuando ustedes realizan los trabajos de levantamiento territorial y se encuentran de pronto con un acueducto que no está en el título y no saben si es o no una servidumbre, porque esta es una servidumbre que se publicita por la mera apariencia, o sea, cuando el propietario de un inmueble ha llevado agua del pozo a otro sector y el día de mañana vende una fracción y no desmantela el acueducto, ahí nació la servidumbre por destino del padre de familia, que debe tener los requisitos de la continuidad y de la apariencia. Bueno, al no estar previsto, esto desaparece porque esto trae inseguridad en el tráfico jurídico. No se sabe si es o no es. Otra servidumbre que desaparece es la que renace, que es la servidumbre que se constituyó por título, que es aparente y que luego el propietario de uno de los fondos adquiere el otro y se extingue por consolidación, pero luego vuelve a enajenar. Entonces, como es aparente, renace la servidumbre. Esa también desaparece del régimen del código. Y el gran interrogante es si se pueden prescribir ahora las servidumbres. Parece que no se pueden prescribir, porque como en el derecho vigente las únicas que se pueden prescribir son las continuas y aparentes,
al no estar regulada esa clasificación y al decir el código de que el derecho de servidumbre no es un derecho que se ejerce por la posesión, sino por actos posesorios concretos, ha vedado la posibilidad de adquirir las servidumbres por prescripción adquisitiva. Con lo cual es claro de que ahora vamos a tener que ir al título o ver si se trata de una servidumbre forzosa. ¿Cuáles son las servidumbres forzosas que han quedado previstas en el nuevo código? La servidumbre de tránsito, y fíjense acá cómo está formulada, con mayor flexibilidad, porque dice que es a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública. O sea, no necesariamente es el caso del encerramiento, sino que le resulta dificultoso, a lo mejor tiene una salida, pero es muy dificultosa. Entonces puede solicitar judicialmente el establecimiento de la servidumbre de tránsito. La de acueducto, cuando es necesaria para la explotación del inmueble o por las necesidades de la población. Y la de recibir agua, que es para el caso en que el agua es extraída o degradada en forma artificial. Porque si el agua es natural, emerge de una vertiente, la obligación de recibir las aguas es una limitación al dominio y no una servidumbre legal. Por lo tanto, solo se indemniza cuando es una servidumbre forzosa que se genera porque el propietario del fondo superior, que es el fondo, digamos, que va a desplazar las aguas sobre el sirviente, lo ha hecho de manera artificial, o sea, con su intervención. Bueno, y finalmente, ¿cómo andamos con los tiempos? Bueno, con respecto, vamos a dejar ahora las servidumbres y bueno, luego conversaremos algunos aspectos puntuales. Vamos a decir algo de las garantías. En materia de garantías, la gran innovación que hay en garantías, que es un tema que estamos estudiando con los escribanos y que yo no me voy a detener acá porque es muy complejo en la interpretación de las normas, es que ahora todas las garantías van a ser de máximo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un monto máximo. Yo voy a constituir una hipoteca a favor del banco que me dio un préstamo por la suma de 300.000 pesos. Y los 300.000 pesos es el máximo por todo concepto: capital, intereses, gastos causídicos y todo tipo de costas que se generen en el proceso. La comisión no quiere que los terceros tengan que soportar una garantía que crece como una bola de nieve. Ahora bien, este es un tema que nos está preocupando mucho, porque en Alemania, que se receptan estas garantías, no tenemos la menor duda que la economía acompaña a una garantía de máximo, pero en un país con la inestabilidad económica que padece el nuestro, estas garantías de máximo van a dar lugar a una gran especulación. Entonces, bueno, esto va como un anticipo, porque es el tema que nos está preocupando en materia de garantías. Yo voy a ingresar solamente en dos aspectos de las garantías. Uno, que está vinculado a lo que hablamos de los inmuebles por su accesión física, y el otro que está referido a los inmuebles sobre partes materiales. Bueno, fíjense, el 2192, que regula la extensión de la garantía, establece lo siguiente. Miren, va a distinguir en los inmuebles, nos vamos a poner el ejemplo de un inmueble hipotecado. Acá en Rosario, que tenemos una gran actividad industrial, todas las instalaciones, las maquinarias que existen en ese inmueble y que, bueno, para los acreedores eso tiene un valor económico y piensan que si no se satisface la obligación ellos van a poder ejecutarlo. Dice esta norma: en la garantía quedan comprendidos todos los accesorios físicamente unidos a las cosas y las rentas debidas.
O sea que los accesorios físicos que están unidos físicamente están comprendidos en la garantía, excepto no están comprendidos en la garantía los bienes físicamente unidos a la cosa que están grabados con prenda, constituida antes que la hipoteca o son propiedad de terceros, aunque su utilización por el deudor está autorizada por un vínculo contractual. Con lo cual, el escribano que vaya a constituir una hipoteca va a tener que ir al registro de créditos prendarios para verificar si esa cámara frigorífica que tiene este establecimiento industrial está grabado o no con una prenda. Pero si después se encuentran con la sorpresa de que esa cámara frigorífica pertenece a un tercero, no está comprendida dentro de la garantía. Y el otro supuesto que queda también como excepción son los accesorios que se incorporan después de la constitución de la garantía al inmueble. Tampoco están comprendidos. Los bienes que posteriormente se unen físicamente a la cosa, si al tiempo de esa unión están grabados con prenda o son propiedad de terceros, aún en las condiciones antes indicadas. O sea que todo lo que se incorpora al inmueble después de la garantía, si es de propiedad de un tercero o está grabado con prenda, tampoco queda comprendido. Y aquellas otras cosas puestas a la explotación económica, pero que no tienen adherencia física, pensemos en el mobiliario de este hotel, esas están fuera, porque ha suprimido la categoría de las cosas muebles que son inmuebles por la accesión moral. O sea que respecto del objeto de la garantía también hay una gran novedad. Bueno, y finalmente yo quería detenerme un poquito en un tema que ustedes lo han abordado ayer en la tarde, pero lo tengo que vincular con las garantías, porque cierto es que colateralmente tengo que tratar los otros derechos reales, dado que las garantías recaen sobre bienes que pueden estar afectados a un régimen específico, como es el caso del derecho de superficie. La garantía superficiaria. Esto sí que da lugar también para el desarrollo de la imaginación. Justamente la comisión, cuando dice, nosotros en el objeto hemos consignado que puede ser un bien que no sea corporal, que sea un derecho, el objeto del derecho real. Y bueno, el ejemplo es el derecho de superficie. Hemos visto que el derecho de superficie tiene dos modalidades o dos manifestaciones. El derecho de construir, de plantar o de forestar en un inmueble que es ajeno, derecho sobre cosa ajena, y una vez que se construyó, se plantó y se forestó, se transforma en un derecho sobre cosa propia. Cuando en los antecedentes se consideró de que no se podía gravar el derecho real de construir en inmueble ajeno porque es un derecho real sobre cosa ajena y no hay garantías reales sobre cosas ajenas, se dijo, bueno, pero es que realmente el préstamo hipotecario lo va a necesitar cuando vaya a construir, porque una vez que haya construido, ¿qué necesidad de tomar crédito va a existir? Por lo tanto, el nuevo código, que sigue el antecedente del proyecto del 98, establece la posibilidad de gravar el derecho real de construir, de forestar o de plantar en inmueble ajeno. Una hipoteca que recae sobre un derecho, y un derecho que es un derecho sobre cosa ajena. Bueno, cuando se construyó, se plantó, se forestó, ya es un derecho sobre cosa propia, se ve ahí con mayor razonabilidad que se pueda constituir una hipoteca que grave esa propiedad superficiaria y que va a durar lo que dure la propiedad superficiaria. Además, puede darse la posibilidad, y eso lo explicaron en el día de ayer, de que el superficiario que ha construido afecte lo construido a propiedad horizontal.
Al afectar a propiedad horizontal aparecen nuevas unidades privativas y esas unidades privativas también pueden ser objeto de una hipoteca, con lo cual aparece una hipoteca de la propiedad horizontal superficiaria. El artículo 2120, que ahí lo tenemos transcripto, admite esta posibilidad, que se pueda gravar el derecho real de lo que se va a hacer, lo que se hizo, y si lo que se hizo se afectó a una propiedad especial, también esa propiedad especial pueda ser gravada. Lo interesante de esta garantía es que la garantía se puede extinguir, pongámosle, por distintas razones, generalmente cuando se satisface la obligación. El interrogante sería saber si se extingue si la propiedad superficiaria se extingue con anterioridad al plazo legal o al plazo pactado. ¿Por qué? Y porque el deudor constituyó una hipoteca sobre la unidad funcional en superficie y hete aquí que el día de mañana renuncia al derecho de superficie y lo deja al acreedor hipotecario sin su garantía. Entonces fíjense lo que dice este artículo. Efectos de la extinción. Al momento de la extinción del derecho de superficie por el cumplimiento del plazo legal o convencional, el propietario del suelo hace suyo lo construido, plantado o forestado, libre de los derechos reales o personales. Si el derecho de superficie se extingue antes del cumplimiento del plazo legal o convencional, pensemos en la renuncia que hace el superficiario. Los derechos reales constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan gravando separadamente las dos parcelas, como si no hubiese habido extinción hasta el transcurso del derecho de superficie. O sea, que si se ha constituido una hipoteca superficiaria, esa hipoteca va a subsistir por más que se hayan extinguido, ¿no es cierto?, los derechos del superficiario. Esto nos lleva a pensar de que puede existir una hipoteca que grava una unidad funcional en PH en propiedad superficiaria, puede existir una hipoteca que grava el suelo porque el propietario del suelo constituyó el derecho de superficie sobre una parte del inmueble. Entonces tenemos hipoteca superficiaria sobre la parte materialmente determinada y una hipoteca sobre el resto del inmueble que no quedó constituido como propiedad superficiaria. Y puede que el propietario además haya constituido una subsuperficie en el subsuelo para cocheras. Y ese propietario superficiario también haya gravado esa subsuperficie con una hipoteca superficiaria. Por lo tanto, así como la propiedad inmobiliaria se puede separar en distintos niveles horizontales, por la propiedad horizontal y por la propiedad superficiaria, también se puede separar en distintos niveles verticales, en la medida de que los derechos reales se pueden constituir sobre partes materiales determinadas. En definitiva, este es un nuevo código que agudiza nuestra imaginación. Vamos a tener que ver qué derechos reales se pueden constituir y todos sobre un mismo objeto territorial. Si ustedes me preguntan qué evaluación hago yo de estas innovaciones, realmente me entusiasma. Yo creo que en la medida que se pueda obtener un mayor aprovechamiento de los bienes, cuanto mejor. Pero esto nos exige pensar de una manera diferente los derechos reales. De un lado veo que se simplifica totalmente el régimen de los derechos reales, porque estas normas que yo les comenté del derecho de servidumbre, realmente son pocos artículos. Se elimina toda la regulación compleja del Código Civil, pero sí se permite la posibilidad de la aplicación
de las servidumbres por título y elimina la inseguridad de las servidumbres aparentes por destino del padre de familia y que revive. Se consagran los nuevos derechos reales inmobiliarios, se abre la puerta, vamos a tener que trabajar mucho, ya los interrogantes que se plantearon en la charla de mañana, algunos se respondieron y otros no, deberemos seguir estudiando. Se confiere mayor amplitud al objeto, los derechos reales crecen en su objeto, la hipoteca puede ser superficiaria, puede haber una anticresis superficiaria también, puede haber una anticresis de una maquinaria, o sea, distintas aplicaciones a los derechos reales y en definitiva se refuerza la seguridad jurídica. Eso aspira, yo creo, también como paradigma el nuevo código al eliminar todas estas situaciones dudosas en la práctica si no hay un título que específicamente nos diga cuál es el derecho real, cuál es el gravamen, en qué medida, cuál es su extensión y bueno, esto obviamente va a dar seguridad también a los agrimensores a la hora de hacer las mensuras, porque van a tener que partir de la aplicación de los títulos. Así es que, bueno, este es el primer mensaje que yo puedo de alguna manera adelantar con respecto al cambio que se produce en relación al objeto y cómo impacta. Ustedes lo han visto en las nuevas manifestaciones de la propiedad inmobiliaria en cada una de las exposiciones, pero también cómo alcanza a los derechos reales tradicionales. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, doctora. Diego Chiquiti de Mendoza. ¿Cómo estás? En el tema de las servidumbres, por un lado se simplifica, y por otro lado me queda una duda que venimos discutiendo hace mucho tiempo en Mendoza, que son las famosas servidumbres aéreas, donde el vecino me permite, de una determinada altura, construir mi propiedad. En general eso nos ocurre con nuestros famosos pasillos comuneros de indivisión forzosa, donde el condómino del pasillo nos permite. Este sistema nos va a simplificar porque la gran pelea la tenemos con el registro de la propiedad, que no le gusta inscribirla, esas servidumbres. Se han inscrito muchas, pero ¿este sistema nos va a simplificar el tema en las servidumbres aéreas? Pienso que sí, es una de las utilidades. Lo que exige la normativa es que sea una utilidad concreta. Eso da pie para que la utilidad sea un puente aéreo. Yo una de las fotos que traía, pero no la pasé por razones de tiempo, son las torres hoy que se unen a través de puentes aéreos. Puede de que pertenezca a todo un mismo complejo y ahí no tenemos ningún problema, pero puede que se haga una vinculación aérea entre dos inmuebles. En Mendoza tenemos un problema que se presentó concretamente con el shopping de Mendoza, que hizo un puente aéreo por sobre el barrio donde están las casas. Y obviamente de que es un gravamen que soportan los inmuebles, toda vez que si bien el espacio aéreo es en la medida de la utilidad, a nadie le gusta sentirse afectado por la pérdida de su privacidad, porque ese espacio aéreo es la extensión del dominio inmobiliario. Consecuentemente, ahí existe el derecho a exigir una indemnización. Y si usted ha previsto esa servidumbre y se ha constituido por título, pues el registro va a tener que emplazarla. Porque, ¿cuál es el problema que tenemos en Mendoza? No sé si se dará en otros registros y que ahora no sé qué va a suceder. Es sumamente dogmático nuestro registro, es muy estructurado, muy tradicional y todo lo que es nuevo no lo registra. Esa es la verdad, ese es el problema que tenemos. Y en la técnico registral de Mendoza, respecto de las servidumbres, le exige al agrimensor de que delimite la franja afectada por la servidumbre, la superficie, la colindancia y las medidas perimetrales. Obviamente que eso, bueno, en una servidumbre de tránsito me imagino que ustedes lo pueden hacer con facilidad, pero en una servidumbre de vista, o en una servidumbre de no construir a más de determinada altura, ¿qué croquis ilustrativo se va a acompañar al respecto? Salvo el proyecto constructivo.
No, Claro, no hay otra manera de representar gráficamente esa servidumbre. Ese es el tema, la servidumbre aérea, justamente para después constituir una propiedad horizontal sobre esa servidumbre aérea. O sea, es una servidumbre que me permite construir y después constituir una propiedad horizontal. Ese es el problema. Yo creo que lo van a tener que aceptar porque justamente es un código que abre a la posibilidad del aprovechamiento total de los bienes, porque si estamos pensando en que se pueden constituir ahora varios derechos reales sobre un mismo inmueble, en partes materialmente determinadas, con esta visión que ha tenido el proyectista del código, no podemos llegar a una solución desvaliosa como la que se está planteando. Gracias. Muchas gracias. Acá adelante el ingeniero Frix. Alicia, muy clara en la exposición, realmente la felicito. En lo que se refiere particularmente a este tema de Mendoza, creo que hoy Nelson Cosari lo dejó traslucir, la falta en el código justamente de lo que él llama el sobrevuelo, un derecho real que se pueda constituir por encima de lo edificado, obteniendo la propiedad no temporal, como la superficie, sino perpetua, la cual si existiera, creo que sí podría someterse al régimen de propiedad horizontal, o sea, introducir un nuevo derecho real sobre ese derecho real, sobre ese objeto. Yo creo particularmente que lo de Mendoza, prohibirle que haga una servidumbre para edificar arriba, creo que no puede el registro no admitirlo. Lo que tengo la duda es que si dentro de una servidumbre yo puedo introducir un sometimiento a propiedad horizontal. Yo ahí tengo mi duda. Acá en Rosario se lo resuelve, que es la misma situación, de otra manera. La municipalidad trata de que el pasillo sea vendido a quien va a edificar arriba y sea la servidumbre de paso el que vaya para atrás. En general esto es para el lote de adelante. El lote de adelante que quiere edificar arriba y quiere aprovechar encima del pasillo la edificación, esto es lo más común, entonces se trata de que se adquiera la propiedad, el dominio total sobre el pasillo y se constituye una servidumbre de tránsito hacia atrás. Y en cuanto a la representación de estos derechos reales, el tema de cuando uno piensa solamente en dos dimensiones en el plano y dice, bueno, en una de paso es fácil porque lo pongo contra este límite y ya está, y lo marco en un plano y con eso lo describo en el título. Creo que tenemos que cambiar el concepto. Los planos que se deban registrar en el catastro, tiene que estar la tercera dimensión, porque todos los derechos reales se ejercen en la realidad, es decir, se ejercen en el espacio. Y el espacio es tridimensional y lo correcto es que entremos a usar justamente, sobre todo ahora con el derecho a superficie, o con una servidumbre de elevación, o con una servidumbre inclusive de vista. Porque en una servidumbre de vista, si es sobre todo el inmueble, pero a partir de cierta altura, el documento cartográfico tiene que graficar todo eso y marcar a qué cota de terreno, en base a un lugar medible, es donde se establece el derecho o la servidumbre esa de edificar arriba, o un derecho de superficie. Tiene que estar perfectamente las tres dimensiones ahí, no me cabe duda en el derecho de superficie, ¿no? Donde está ubicado, y en todos los derechos tienen que estar, sí, esos en relación a los límites del inmueble original, o sea, a los del dominio, a la madre de los derechos, como dice Elena Hayton, ¿no? Porque todos se refieren en definitiva, después, de alguna manera, relacionados con el derecho de dominio, los derechos reales que se ejercen por la posesión. Y por lo tanto, siempre todos estos documentos cartográficos tendrían que estar relacionados a eso. Una pregunta. Dos preguntas. A mí cuando lo leo, no me queda muy claro esta clasificación entre positivas y negativas con aquello que el propio Belosafrid hablaba de dejar hacer o no hacer como
Entonces, no lo entiendo cómo distinguirlo, si debo y si hago bien en tratar de distinguirlo en aquello de dejar hacer o no hacer con esto de positivo y negativo. Eso le pediría que, si me lo puedes explicar. Y lo otro que es interesante porque aquí se lo planteó también ayer, la hipoteca sobre parte de un inmueble, que después los colegas mendocinos me lo aclararon cómo es, pero sería muy interesante que se lo explicara para tenerlo en consideración aquí a la escucha de todos. Bueno, la servidumbre negativa y la positiva, y una es un patiendo y la otra es un non faciendo, como decían en el derecho romano, porque en la positiva él debe tolerar, el titular del fondo sirviente las define como cargas a las servidumbres y dice que es la carga que debe soportar que el titular del fondo dominante ejerza sobre el sirviente actos posesorios concretos que le reporten alguna utilidad. Esa es la positiva. Y la negativa, la carga que tiene el titular del fondo sirviente, es el abstenerse es una limitación de abstención de una determinada situación que está prevista en el título. O sea, él no puede hacer determinado acto posesorio. Esa sería, digamos, la interpretación que yo hago, que no está alejada del concepto romano, pero que la distingue en positiva y en negativa. Pero entonces la positiva se refería, la positiva nos estaríamos refiriendo al inmueble dominante. Claro. Y la negativa al claro, inmueble sirviente. Porque el titular del inmueble sirviente no puede estar obligado a nada, porque si no, deja de ser un derecho real. Si él se obliga, es una obligación personal que él contrae en el título. Ya no es servidumbre. Y bueno, con respecto a las partes materiales, como la definición del objeto de los derechos reales, dice que se ejerce sobre la totalidad o sobre una parte materialmente determinada. Esto se repite en la definición del usufructo, del uso, de la habitación y de las servidumbres, que pueden recaer sobre la totalidad o sobre una parte materialmente determinada. Y también la hacemos extensiva a las garantías reales, porque puede ser un inmueble de vasta extensión que no necesariamente deba gravarse la totalidad para satisfacer una deuda que pecuniariamente no tiene ese valor y se acuerde con el acreedor en hipotecar solo una parte materialmente determinada del inmueble. Obviamente que ese fraccionamiento va a tener que ser autorizado por catastro, o sea, van a tener que aplicar ahí las normas del fraccionamiento parcelario. No es fraccionamiento, doctor. Pero no es conmensurable. No es fraccionamiento. Pero no es fraccionamiento. Lo que pasa es que en la hipoteca, ese es todo un tema, porque cuando se sancionó la Ley Nacional de Catastro, una de las cuestiones que nosotros planteamos con el plano de mensura de relevamiento, si era necesario hacerlo en las garantías reales, porque no, el deudor se supone que va a cumplir, no que va a incumplir. Pero, bueno, los agrimensores dicen que sí, que hay que hacerlo. Y en definitiva, yo pensándolo, pienso que tienen razón, porque esto deviene ante el incumplimiento en una ejecución, que es la subasta. Y esa subasta va a generar el desprendimiento del dominio. Por lo tanto, esto que usted dice tiene que tener una aptitud técnica como para servir de plano de mensura del inmueble que va a adquirir el adquirente en la subasta. O sea que ahí hay una desmembración que se va a producir en la superficie. No sé, desde el punto de vista profesional, ustedes,
cómo lo califican, cómo lo hacen, pero tiene que ser el plano de lo que va a adquirir este señor que ofreció en la subasta. Sí, vamos a ir cerrando. 3 preguntas solamente. Sí. Primero la señorita ya de blanco, luego el señor enfrente. Un segundo, ya le doy la palabra. Sobre este tema, es un tema que no es tan sencillo y no comparto en parte la opinión, a pesar de que parece muy correcto. Cuando uno hace una hipoteca, si la hace parcial, no puede generar una subdivisión. Hay reglas sobre la subdivisión que en ese caso tendrían que estar contempladas. Nosotros, en el caso de la provincia de Santa Fe, tenemos unidades económicas. Entonces, una hipoteca no puede generar al ser una subdivisión. Sería una cosa separada. Y en el caso de la ejecución, habría que encontrar la metodología para poder aplicarla, pero no genera subdivisión del inmueble. Si no, tendría que hacerse ya una subdivisión y en ese caso después aplicar la hipoteca. Pero el orden sería distinto. No la hipoteca generar la subdivisión, sino hacer una subdivisión para después hacer la hipoteca. Y respecto a lo que hablaban antes de las servidumbres aéreas, hay que tener cuidado, no sé si con este cambio de código, lo que nosotros establecimos acá en Santa Fe es que no se puede generar sobre una servidumbre dominio y codominio, que es lo que se da con la propiedad horizontal. Entonces, es una superposición de derechos reales que no estaba contemplado, por lo menos en el código anterior. En este me parece que tampoco, o sea, sobre una servidumbre no se puede después generar dominios. Tiene usted que tener el dominio del terreno para poder después dar dominios en aéreo. Si no, estaría dando dominios sobre una servidumbre. Pero esto que usted dice... Son dos cosas separadas. Claro, no, yo no lo he planteado, que sobre una servidumbre se pueda... El señor planteó lo de hacer una PH sobre una Te servidumbre. pediría no dialogues. Gracias. Adelante, doctor. Bueno, el tema de las servidumbres es un tema que realmente no es arcaico, porque uno piensa, ay, el derecho de servidumbre, no es un tema arcaico. Hoy tienen una dimensión realmente inusitada. Miren, trabajando desde el punto de vista doctrinario estos temas, hoy, por ejemplo, en la Patagonia se plantean las servidumbres ecológicas, donde la ventaja es una ventaja, no es real, es personal, pero es personal ¿de quién? De toda la sociedad. Y ahí sí, yo no sé cómo calza esto en la clasificación que se ha hecho de las servidumbres personales y de las reales, porque si las personales siempre van a requerir los dos fundos, pero la ventaja va a ser para el propietario del fondo y no para la inherencia del fondo dominante, no sé cómo las vamos a calificar estas servidumbres, pero se constituyen y esas son servidumbres negativas, porque el inmueble gravado es el que no debe alterar el ecosistema con determinadas acciones que puedan afectar la fauna, la forestación y demás. También en el derecho europeo se están elaborando otras servidumbres que se llaman servidumbres empresariales, que van en beneficio de una determinada actividad. Por ejemplo, las servidumbres que se constituyen para los funiculares. Ustedes han visto en Suiza los funiculares atraviesan... Bueno, y esas también son servidumbres aéreas. Yo no sé si nuestros registros de la propiedad o nosotros mismos estamos preparados para ver cómo vamos a configurar estas servidumbres. Pero la ventaja tampoco es para un inmueble determinado, sino que es para una actividad empresaria determinada. Creo que el nuevo código ha sido esquemático cuando ha dicho no, solamente las personales pueden ser si hay dos fondos. Entonces, yo me pregunto, si la utilidad va a una persona que no es titular de un fondo, ¿cuál es el derecho real que vamos a usar? Desde otro punto de vista, no tan, digamos, de avanzada, sino más anecdótico,
En España se presenta una situación muy particular. Ustedes saben que los españoles son muy afectos a las fiestas en las plazas. Entonces, cuando se vende una casa que tiene balcón frente a la plaza, el que vendió no quiere perder la ubicación del balcón cuando se haga la festividad de la corrida esta, de la fiesta de San Fermín o de la fiesta. O gente que va al teatro y quiere tener un palco para sí. Y se constituye la servidumbre de balcón, la servidumbre de palco, que son servidumbres en beneficio de una persona determinada, que no tiene la posesión de fondo dominante alguno, o sea, no se da el requisito de la inherencia. Obviamente que en la lectura que hay que hacer de estas normas habría que decir, bueno, esto podría entrar dentro del derecho real de uso, donde no se va a usar la totalidad del inmueble, sino que se va a usar la parte materialmente determinada, el balcón o el palco. O sea, todo depende de ver cómo lo imaginamos dentro de la normativa que se ha previsto. Última pregunta ahí. Sí, lo que quería aclarar respecto a lo que preguntó el ingeniero Fricks es que lo que se hace en Mendoza es la mensura para hipoteca, donde se determina la superficie del inmueble a hipotecar, no provoca desmembramiento parcelario, ni catastral ni dominial, sino que simplemente sobre el predio total identifica la superficie a hipotecar. Por supuesto que el catastro exige que dentro de las normas catastrales de vigente, nuestra ley de loteos, la forma que aplicamos propiedad horizontal en Mendoza, la parcela que vamos a hipotecar y la parcela restante vayan a cumplir en el futuro, en caso de la ejecución de la hipoteca, las normas catastrales para lograr el fraccionamiento, ya sea a través de servidumbres o a través de las figuras legales que correspondan. Pero el desmembramiento de la parcela se provoca solamente en caso de la ejecución hipotecaria, no antes, porque si no provoca, y que era la duda que había, esto se planteó a través de un problema de una cooperativa, nace ahí, de una cooperativa que debía hipotecar al IPB. Sobre una superficie de 10 hectáreas tenía que hipotecar nada más que 2 y a partir de ahí nace esa figura de la mensura para hipoteca definiendo la parcela. Recién, al caso de ejecución de la hipoteca, recién provoca el desmembramiento parcelario. Y ahí va a ser necesaria un nuevo plano de mensura, o sea que van a intervenir... Ahí va a ir el plano de fraccionamiento, va a claro. ser la mensura del total del inmueble con el fraccionamiento cumpliendo todas las normas. Cerrando ya, a mí se me ocurre, mientras debatíamos, mientras escuchaba a la doctora que nos brindó una conferencia espectacular, cosa que le agradezco, y yo pensaba, este nuevo Código Civil con tantas nuevas formas ha obligado a los legisladores a encontrar alguna legislación que acompañe los deseos del hombre. A los abogados les está exigiendo una interpretación de estos nuevos códigos y a nosotros como agrimensores creo que nos va a obligar, y seguramente en la conferencia que sigue lo vamos a escuchar también, nos obliga a aceptar otras formas de plano de mensura que no sean, como decían recién, que no sean fraccionamientos, pero sí podríamos ir pensando en que a través de la mensura nosotros vamos a tener que determinar el objeto del derecho. En este caso será para las servidumbres o para las transferencias, para lo que sea. No cerrarnos y abrir nuestras cabezas, y a eso hemos venido, como para encontrar las formas más convenientes para esta nueva legislación impuesta. Cerramos aquí. Un agradecimiento nuevamente a la doctora, felicitarla por su exposición y a ustedes que han estado tan atentos y participativos en esta conferencia.